Hola, ¿cómo están? Hoy día voy a hacer un video continuando con el gráfico de la evolución del poder en Chile, pero ahora actualizándolo a la situación post plebiscito. De alguna manera es un análisis de las consecuencias del plebiscito y los escenarios que se visualizan. Solamente tomando como variable el poder. ¿Pero el poder de quién? De ciertos grupos que actúan en la comunidad nacional, en la política de la comunidad nacional. Eh, ese es un gráfico que, como les decía, yo he ido construyendo en base a un checklist de diferentes variables que voy asignando cierto puntaje. Primero definiendo los grupos que están a grandes rasgos, los grupos que tienen mayor prevalecencia en la discusión pública. Y de acuerdo a su accionar histórico, se va llenando una planilla con diferentes puntuaciones y eso después se grafica. Y es el gráfico que yo estoy eh, están visualizando ahora en la pantalla. Ahora, explicación de la evolución del poder está en otros videos y lo pueden ver ahí en detalle, cómo va evolucionando el poder de esos actores y en los momentos que se producen ciertos cruces, equilibrios de poder entre ciertos actores, se derivan momentos de crisis, momentos de, de crisis política, momentos de estabilidad política, etcétera. ¿Ya? Y principalmente los cruces los pueden ver en los gráficos, en el gráfico, los cruces en círculos rojos son cruces de crisis, los pequeños, los círculos rojos pequeños, y los círculos grandes, la elipse, son épocas de crisis. Y abajo pueden ver los 1, 2, 3, 4, 5, 6, las etapas de los ciclos históricos, que también se relaciona con otros videos que he hecho yo sobre los ciclos del poder y de las ideas políticas. Ahora, en la historia de Chile, obviamente. Ahora, no voy a hacer ese resumen ahora porque están los videos, así que vamos a concentrarnos a la situación actual, es decir, según este gráfico, a la etapa 8, 9 y 10, que es la parte final del gráfico, el eje horizontal, como vean los números, es el ciclo 8, 9 y 10, y en el eje vertical hay una gradiente de 0 a 10 de poder, es decir, mientras más cerca al 10 es mayor poder, mientras más cerca al 0 menor poder. Y abajo el tema de los ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, son ciclos históricos. Ahora estamos en el ciclo 8, 9 y 10. El ciclo 8 es el ciclo de crisis de la época después del 2011. El ciclo 9 estaría en la etapa de lo que está el plebiscito, y el ciclo 10 lo que vendría post plebiscito. Los actores, como les mencionaba, son una élite plutocrática liberal, una élite aristocrática conservadora, una élite intelectual, una élite religiosa, una élite militar y el pueblo, como distinto a cualquiera una de esas élites. Cuando digo pueblo, no me estoy refiriendo al pueblo del punto de vista de la izquierda. El pueblo unido jamás será vencido, sino que el pueblo como el conjunto de ciudadanos eh, partícipes de la comunidad política que no tienen la capacidad de influir en la discusión pública, salvo por medios institucionales como son las elecciones. Pero las élites son aquellas que tienen la capacidad de influir en la agenda pública y en la dirección del país. Y por eso hay élites en diferentes planos. Intelectual, que es socio intelectual con la intelectual, dígase, de pensamiento y también de cultura, de las artes. Y la élite religiosa a nivel de las conciencias. La élite aristocrática terrateniente, conservadora, que es la que hasta hace un tiempo atrás era la que tenía el dominio de la tierra. Y la élite plutocrática liberal, la que tiene el poder económico, mayor poder económico para influir, y la élite militar, la que tiene las armas. Y el pueblo sería la masa que no tiene esta característica. Bueno, en el gráfico pueden ver la historia, cómo ha evolucionado el poder de cada uno de estos grupos. ¿Ya? Ahora, en la época, en la crisis del siglo 8, post-transición, si se fijan en el siglo 7, vemos un círculo azul. El círculo azul significa que se generó una intersección, un equilibrio de poder entre la élite intelectual, una élite plutocrática liberal y el pueblo, que genera
consensos que permiten estabilidad política y el surgimiento de una clase política, es decir, un surgimiento de una política profesional que administra el sistema político, es decir, que hace entre las élites y el pueblo se genera un espacio, el sistema político que hace de amortiguador y también el que procesa las demandas y las respuestas entre pueblo y élite. Ese sistema político formal, porque me refiero a un sistema de partidos políticos, etcétera, elecciones, elecciones de representantes a nivel municipal, parlamentario, etcétera, son los círculos azules, y eso generan periodos de estabilidad política. Cuando esos periodos, esas etapas de consenso y de estabilidad y cohesión política, donde se evitan las crisis y se mantienen esta estabilidad, se produce, como les decía, cuando confluyen por lo menos tres, se produce un equilibrio de poder entre tres actores, por lo menos entre tres actores, ¿ya? De los que yo mencionaba anteriormente. Coincide que esos actores, incluso en la etapa 4, como puedes ver en el gráfico, coinciden que ese es un equilibrio entre la élite plutocrática liberal, el pueblo y las élites intelectuales. El pueblo de alguna manera organizada, es decir, con algún tipo de representante, con algún liderazgo importante de caudillos o de nuevos movimientos sociales, sociedad civil, lo que sea, ¿ya? Porque el pueblo, al ser una masa, carece de algún tipo de organización. Pero cuando el pueblo logra generar algún tipo de articulación organizativa, se puede traducir ese poder que va logrando en acciones concretas. Y eso se traduce en la creación de partidos políticos que representan los intereses del pueblo, sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo mismo. Y esa representación está acorde con el pueblo, y el pueblo, de alguna manera, acepta, confía y le da legitimidad a la institucionalidad que se crea en ese ciclo. El círculo azul, el primero del punto 4, se refiere principalmente a la etapa de estabilidad política posterior a la Constitución de 1925. Y el segundo círculo azul coincide un equilibrio de poder entre, en la época de la transición, que es el ciclo posterior al gobierno militar, el ciclo de la transición, el ciclo del sistema binominal, etc. Ahora, como ven ustedes, después del siglo VII comienza un ascenso importante del poder del pueblo, pero un poder difuso. Por eso culmina en un punto más alto a nivel de poder a nivel 9, según el eje vertical, pero difuso. Por eso está el círculo verde, porque no se encuentra una forma de canalizar de manera objetiva ese poder que está en las masas, ese poder que se refleja, por ejemplo, en redes sociales, en la mayor facilidad de organización del pueblo, a nivel de movimientos sociales, a nivel de reclamos, a nivel de gremios, a nivel de las marchas que se empezaban a dar después del 2011, a nivel de estudiantes, no más TAC, temas que se produjeron también en regiones, Aysén, Magallanes, Freirina, etc. Y que terminan con una expresión de poder muy importante el 25 de octubre del 2019. ¿Ya? La expresión de poder también del pueblo, cuando es difusa, se generan también los espacios para que ese poder se explaye de manera violenta, fuera de las instituciones. ¿Ya? Ahora, los otros actores, las élites, intelectual, plutocrática liberal, militar, religiosa, también se encuentran muy divididas internamente. Se encontraron muy divididas internamente en la época de crisis, que, ojo, no es solamente del 18 de octubre en adelante, sino que es un ciclo que viene por lo menos del 2011, y que se empieza a reflejar esa época de crisis y el término del ciclo de estabilidad política de la transición desde el 2011 en adelante, cuando empieza a aumentar la conflictividad social. Es decir, la expresión de un pueblo que está adquiriendo poder y que comienza a desafiar a estas élites. No voy a entrar a explicar si eso es por influencia de cierta doctrina, ideología, etc. No, es solamente constatación de hechos. ¿Ok? Ahora, hay una élite
que es la aristocrática conservadora, que siempre estuvo asociada en la historia de Chile a la propiedad del terreno, y muy asociada a la parte agrícola y a la zona centro de Chile, y muy asociada también a la iglesia, es decir, bastante conservadora en lo moral, que fue perdiendo poder durante el siglo XIX, que fue incluso con la reforma agraria, fue perdiendo poder. Ya a partir del gobierno militar empieza a asociarse, a separarse de la estructura jerárquica oficial de la iglesia, que la iglesia se fue acercando a la democracia cristiana, eh, y separándose de las élites tradicionales conservadoras aristocráticas chilenas. Pero esa élite empezaron a estar más asociadas a nuevos grupos de congregaciones religiosas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, que traían una visión bastante individualista de la religión. Y la iglesia oficial, más cercana a la democracia cristiana y al social cristianismo, que tiene una visión, y al humanismo cristiano, que tiene una visión mucho más comunitaria de la cristiandad. Ahora, vemos obviamente que durante la época de la crisis del 2011 en adelante, la iglesia católica, que venía muy desprestigiada por los temas internos y de abusos, fue perdiendo poder en la comunidad nacional, y muy dividida también internamente, con grupos muy dogmáticos internos, también muchos, y grupos que fueron surgiendo bastante críticos a las jerarquías, la misma elección de los papas. O sea, es un tema de la Iglesia Católica, también hay que enfocarlo en un tema global, un tema que viene incluso desde la jerarquía vaticana. Pero el único grupo de estos que yo menciono que va adquiriendo poder y no se encuentra dividido internamente, que en realidad había perdido tanto poder en el siglo XX, que empieza a resurgir, es la aristocracia aristocrática, la élite aristocrática conservadora, que se va unificando en grupos que empiezan a cuestionar, por ejemplo, dentro de la Unión Demócrata Independiente, las tendencias más liberales, y se empiezan a organizar detrás de la figura de José Antonio Caz en el Partido Republicano. No estoy hablando solamente del nivel de política formal, sino que desde el punto de vista de las ideas, del pensamiento que hay detrás de esos movimientos, son principalmente de una élite aristocrática terrateniente, que también es crítica de la plutocracia liberal, la élite plutocrática liberal, que es principalmente tecnocrática y neutral del punto de vista valórico. ¿Ya? Se podría decir que Piñera es un plutócrata liberal. Es decir, se empieza a producir una tensión dentro de la derecha entre un liberalismo financiero, capitalista, económico, y un conservadurismo que sí es tendiente, acepta el modelo económico neoliberal, pero es mucho más conservador en lo valórico. Y también tiene una cierta tradición, podría decirse, más conservadora católica, y que también empieza a acercarse a movimientos de conservadores también, pero cristianos. Así se llega, los gráficos me muestran que la relación de poder son las que pueden ver en el punto, en el eje, el elipse que está en la etapa, en el ciclo 8. Así se encuentra de alguna forma la élite intelectual también dividida internamente. Hay una élite intelectual progresista y una élite intelectual tecnocrática, que chocan bastante fuerte. Dígase tecnocrática liberal y progresista posmoderna, asociada principalmente al academicismo del Frente Amplio, y una élite tecnocrática liberal que también tiene una influencia reconoce el modelo económico y también la etapa de estabilidad política de la transición. Y dentro de la élite plutocrática también liberal también se encuentra dividida. Hay empresarios, grupos de empresarios bastante más conservadores que incluso financian centros de estudio conservadores. Y también una generación más joven de nuevos empresarios asociados principalmente a la idea de la responsabilidad social de la empresa, asociados también al mundo
de las empresas B, del mundo de las empresas con conciencia del tema ecológico, ambiental, asociado también a la idea del mundo empresarial informático, virtual. Una nueva generación que choca con la antigua visión de empresario más rentista y financiero. Y la élite militar también se encuentra con una división interna importante, incluso un esbozo, alguna diferencia entre el ejército y la armada, esbozo, y dentro de las Fuerzas Armadas también una jerarquía militar y también dentro de Carabineros una jerarquía muy que tiene se visualiza una diferencia con lo que es los mandos medios y también la tropa. Principalmente por la imagen que se fue generando por la corrupción que se fue viendo en algunas instituciones de las Fuerzas Armadas y también en Carabineros. Entonces, estas élites también están divididas y el pueblo también está dividido. Entonces, todo este escenario de mucha dispersión y mucha, no obstante de tener poder, por ejemplo, el pueblo, o una medianía de poder, las otras élites, se encuentran muy divididas internamente, lo cual hace que el poder sea difuso. Y esto estalla en octubre del 2018 con esta crisis social que, como decías, es un evento dentro de una crisis mayor, de una época de conflicto, mayor, que viene por lo menos del 2011, de conflictividad social que se expresa en una crisis en específico en octubre en adelante. La solución política fue el plebiscito, por lo tanto, de alguna manera, estas líneas que ustedes ven de colores tenían que confluir de manera voluntaria ante esta propuesta de la clase política, que es el círculo azul, que presenta una solución para evitar que estas dicotomías de poder entre los diferentes grupos, cuando existen grupos con demasiado poder, por ejemplo el pueblo, y otros grupos con poder, otro poder limitado, pero no existe equilibrio, no existe. La idea es que el consenso social se traduce en que estas líneas estén de alguna manera más cercanas unas de otras, pero vemos mucha diferencia y poca cercanía a estas líneas, lo cual está reflejando que hay relación de poder bastante dicotómica entre ellas, y eso genera, y aparte dentro de los mismos grupos, divisiones que hacen que exista más o menos un vacío de poder. No obstante que a primera vista se vea que se tiene poder, pero está difuso. Y cuando el poder está difuso, el consenso social se rompe porque empieza la lucha por suplir ese espacio de poder, ese vacío de poder. Pero cuando no existen las herramientas cognitivas ni tampoco fácticas para a llenar ese vacío, esa lucha por el poder puede derivar a cualquier cosa. Por lo tanto, la salida institucional, que fue el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, fue el plebiscito para de alguna forma equilibrar el poder por una vía institucional, artificial, humana, una creación humana artificial, como es un plebiscito para encauzar de manera institucional estas diferencias de poder fáctica entre los diferentes actores que están actuando en el sistema político. Entonces, de alguna manera, estas líneas tenían que entrar, imagínense que fueron unos hilos, tengan que entrar en el orificio de una aguja. Y eso era lo que había que lograr con el plebiscito, que voluntariamente estos grupos entraran en ese orificio que era el plebiscito, donde algunos van a decir que el plebiscito era un chantaje, que el plebiscito no era legítimo, que no me gusta la convención, quiero una asamblea, etcétera, etcétera. O sea, van a haber grupos que van a tensionar, tratar de no entrar por a ese orificio institucional, para de ahí encauzar y equilibrar el poder. Ahora, ¿quién se beneficia más? Según lo que estamos viendo acá en el gráfico, de alguna manera, el plebiscito se encuentra en la medianía del poder, es decir, a nivel 5, 6, entre una escala de 1 a 10. De alguna forma es un espacio donde todos lleguen estos grupos lleguen a ese orificio, al plebiscito, con poder a nivel 5. Pero vemos algunos que tenían mucho poder, por ejemplo el pueblo tenía un poder a nivel 9. Estaba presionando en la calle, incluso con violencia, para exigir cambios. Incluso se vio con el tema del 10%. Entonces, pero el problema es que el pueblo no estaba siendo representado por nadie, es un pueblo difuso,
y por lo tanto ese poder se podía perder fácilmente. ¿Cómo se iba a ver si ese pueblo aceptaba entrar a bajar su poder y entrar a nivelar su relación de poder con los otros grupos, grupos que actúan? Era la participación. La élite intelectual, la mayoría estuvo pro plebiscito, la élite plutocrática liberal lo mismo, por un tema de mantener la estabilidad económica y solucionar rápidamente los problemas políticos para poder mantener el crecimiento económico. La élite militar lo mismo, siempre ha sido constitucional y legalista y por lo tanto busca que las soluciones a las crisis de desequilibrios de poder que se estaban dando en el siglo VIII, así como también se dieron en el siglo V y también como se dieron en el siglo III, se resolvieran institucionalmente. Así que también interesada por el plebiscito. Y la élite aristocrática conservadora también, de alguna manera, no obstante ser crítica del proceso, también buscaba participar porque de alguna forma iba a tener una representación para llegar a participar del plebiscito. Significa que ser reconocida como un actor importante. Y en este caso, por ejemplo, José Antonio Caz, no obstante ser crítico del proceso a nivel de sus electores, también veía la posibilidad de que es una oportunidad para que participar en la convención e incluso negociar como lo está haciendo con Chile Vamos para participar en la convención constituyente. Es decir, de alguna manera pasar de un 8% de representación que tuvo en su elección presidencial de 2017 a tener un diputado, después con Urrutia, y ahora de alguna manera hacerse... Eh, hacerse ver como el representante de ese 22% del rechazo, cosa que no es, pero políticamente lo muestra así, de alguna forma lo que está diciendo es tratando de, ha aumentado su poder de participación dentro del espectro político y por lo tanto el espacio de convención, el plebiscito y el espacio de convención le abre las puertas para seguir aumentando poder e influencia y negociar con otros grupos políticos, principalmente con Chile Vamos y en su gallito con la UDI, que es su alter ego. Ahora, la élite religiosa yo la veo muy fuera de todo esto y de alguna forma es la expresión de, si se ven, la caída de la línea celeste viene por lo menos desde hace 30 años, es decir, la élite religiosa viene decayendo su poder y su influencia en la sociedad, principalmente paralelamente con la modernización capitalista que se va dando en Chile. Y la modernización son etapas de secularización, etapas donde se rompe con la tradición y la iglesia tiene una importancia en la historia de Chile, en la tradición histórica de Chile, y eso, las etapas de modernización hacen que las iglesias vayan perdiendo influencia. No obstante que surge una importante participación de una jerarquía religiosa no católica sino cristiana, evangélica, pero que es muy difusa, es muy dividida, no tiene una estructura organizacional tan importante como tiene la Iglesia Católica. Y tampoco la profundidad histórica y tradición que ha tenido la Iglesia Católica en la República y también en la época hispánica. Eh, por lo tanto, no ha participado activamente en las dinámicas políticas como sí, por ejemplo, tuvo participación durante la época del gobierno militar como un actor que desafiaba al poder. Y también durante la época del inicio de la transición como siendo un actor mediador, ¿ya? Y también antes de los años 70 sería largo desarrollarlo, pero que ahora ese rol no se ve, salvo figuras que actúan casi a título personal, como el cura Berrío, el arzobispo Chomalí, o en general. No se ven tampoco grandes figuras que destaquen, principalmente por la crisis que también se está dando dentro de la iglesia. Por lo tanto, la Iglesia Católica no está entrando políticamente hablando en el plebiscito, no fue un actor político. Eh, y pero sí, por ejemplo, dentro del movimiento más aristocrático conservador, sí hay una influencia cristiana católica, también cristiana evangélica, pero no asociada a las jerarquías de la iglesia, sino que principalmente a nivel de creencias individuales asociadas a congregaciones dentro de la iglesia como el Opus Dei y los legionarios. Entonces, de alguna forma, el resultado del plebiscito, no obstante la participación de un 50% de la población, 51, 49, 51, 49 no participó, 50 para redondearlo,
ese 50% ya se vislumbra como un actor que no participa en la política nacional, eh, que también es flujo, también es expresión, perdón, de la anomia política propia de las modernizaciones capitalistas y en específico en Chile de una modernización neoliberal que busca no, la separación de la política y de alguna manera encapsular la política y evitar la politización de la sociedad civil. Ideas que venían de Jaime Guzmán, el gremialismo y también el neoliberalismo de Chicago, el modelo económico. Así que de alguna manera no es sorprendente la no participación y también es un fracaso a las ideas o eh, esperanzas de cierta izquierda de generar grandes movimientos sociales en pos de, como se ve en el gráfico, un alto poder, pero que no se traduce políticamente. ¿Ya? Ahora, hay que ver también si ese 50% que queda afuera sigue activo. O sea, si una cosa es que muestre interés por los temas políticos, pero otra cosa es que participe, y si ese interés y no participación se pueda traducir en no participación de otra manera. Creo que no. Creo que de alguna manera no se está viendo, y por lo tanto hay que navegar con lo que hay, que son el 50% que participó. Eh, pero ese 50% que participó, que de alguna manera estuvo expresado ese 25 de octubre del año pasado, 2019, y también el 25 de octubre del 2020 con el plebiscito, que es el 50% que participa, demuestra claramente con niveles de participación, perdón, de apruebo de 80%, cercano al 80%, y de convención mixta, convención constituyente cercano al 80% también, una claridad de una crítica al sistema político, a la clase política en realidad, al sistema político creado en la transición, que es el círculo azul. Por lo tanto, lo que se acaba, se estaría acabando, es la etapa del círculo azul previo del ciclo 7. ¿Ya? Entonces, lo que significa al final el plebiscito es entrar a un cuadro, que es el cuadro en verde. Yo muestro anteriormente un cuadro amarillo, que es la etapa de reorganización del país durante el gobierno militar, la reorganización política, social, cultural, económica que llevó el gobierno militar, donde se ve ahí la línea verde con un alto poder de la élite política militar, perdón, de la élite militar, alto poder, un nivel de poder a nivel 7, porque obviamente tenía concentrando el poder político, y que llevó los cambios por medio también de una intelectualidad importante, en este caso de derecha, neoliberal, y una plutocracia liberal también importante que fue surgiendo bajo el alero de la liberalización de la economía, un nuevo orden social. Y lo que el plebiscito de alguna manera marca un eje de cambio es el fin de la época de conflictividad del 2011 al 2020, en teoría, para entrar a una etapa institucional de alguna manera deliberativa, generar un nuevo orden reflejado en una constitución. Y ese espacio es el cuadro verde, que ahí no se nota muy bien, pero en realidad es una línea punteada que está abierto el escenario para que de alguna forma reflejar qué puesto puede ser de manera institucional, pero también si las relaciones de poder entre estos diferentes actores no se mantienen equilibradas, que como es lo que logró el plebiscito, que fue equilibrar las diferencias de poder entre los diferentes actores y dejarlas todas más o menos niveladas a nivel 5 o 6, puedan negociar de alguna forma en igualdad de condiciones en un proceso constituyente institucional establecido con reglas claras y donde todos deberían respetar. Ahora, ¿por qué es un cuadro verde distinto al cuadro amarillo? Porque el cuadro amarillo refleja un periodo autoritario de reorganización, no fue democrático, no fue eh, con participación ciudadana, así había limitaciones a la participación política. En cambio acá supuestamente se va a dar dentro de esas condiciones más democráticas, de mayor democracia, de mayor participación. Obviamente que está en juego la diferencia en relación a la participación de independiente, etcétera. Pero es un cuadro incierto en el sentido que, y puso en línea punteada porque dentro de la misma proceso institucional que como decía, se logró equiparar el poder dentro de estos diferentes actores, está latente que el pueblo pueda nuevamente adquirir poder, nuevamente quizá difuso u organizado, para buscar presionar o generar salidas que tensionen el proceso institucional de la convención constituyente con las reglas ya establecidas. Por eso es muy importante que en ese cuadro verde que está entre el siglo 9 y 10 va a ser muy importante la figura de actores
de líderes políticos que logren mantener dentro del cuadro las relaciones de poder entre estos diferentes grupos, entre las diferentes élites y el pueblo, se mantengan, el poder se mantenga de alguna forma equilibrado a nivel 5 o 6 y que ninguno de estos actores adquiera mucho poder o algunos pierdan demasiado poder, porque ahí se pueden producir las tensiones. Recordemos que por ejemplo, la crisis del 73, que está reflejado en el ciclo 5, es el punto rojo, el círculo rojo pequeño, muestra que cuando se cruzan los intereses de una élite plutocrática liberal que viene hacia la baja con una élite militar, es donde pueden surgir la posibilidad de que se produzcan, por ejemplo, golpes de Estado desde la derecha. O si el pueblo asciende muy bruscamente en poder y se asocia a intelectualidad que busca canalizar con doctrina ese poder, se producen tensiones o posibilidad de golpe de Estado por el lado de la izquierda. El círculo amarillo, azul final punteado demuestra que es lo que debería surgir, una nueva clase política dentro de un nuevo sistema político. Así que con eso termino, espero que haya servido y clarificar este gráfico